a DRS, Damas Reportando Sabotajes, un podcast donde nos metemos en los botes del chisme, la técnica, las predicciones y las fonas del paddock, siempre con amor o casi siempre. Y volvimos, claro que sí, aquí en esta bonita sección y como algunos dicen es lo mismo pero diferente. En este momento les cuento las carreras más icónicas del Gran Premio de Canadá. Retomamos Canadá 2011, la carrera más larga de la historia y una locura total. Este es un clásico y de locos. Y me preguntarás por qué. Pues déjame decirte que duró más de 4 horas por lluvias, safety cars y hasta banderas rojas. Jenson Button tuvo un día de pesadilla, pinchazo, choque con su compañero, penalización. ¿Y me vas a creer que aún así ganó? Le quitó el primer lugar a Vettel en la última vuelta cuando Sebastián se fue un poquito de largo. Fue un final de película. Nadie se lo esperaba. Y ahora tenemos Canadá 1978, primer triunfo de Gilles Villeneuve. Esta tiene sabor especial porque fue la primera victoria de Gilles. Y qué mejor que ganar en casa, ¿no? Con Ferrari en Montreal frente a toda su gente, se volvió una leyenda canadiense ese día. De hecho, no sé si lo saben, pero el circuito lleva su nombre actualmente. Ahora nos remontamos a Canadá 1995, cuando Jean Alesi gana su primera y única carrera. Esto es interesante porque en esa época pues Ferrari no andaba muy bien y es curioso porque ahorita pues Ferrari tampoco anda bien, pero ese día todo se alineó. Tal vez fue suerte, magia, nadie lo supo. Schumacher tuvo problemas y Alesi tomó el liderato. Pero ¿saben qué fue lo más genial de esa victoria? A mí que de verdad me encanta. Lo más bonito fue que era su cumpleaños y los fans invadieron la pista celebrando con él. ¿Fue su única victoria? Pues sí, pero fue mágica y memorable. Ahora nos remontamos a Canadá 2007, la primera victoria de Lewis Hamilton, y ese fue el inicio de la leyenda. En su primer año en Fórmula 1, Hamilton dominó todo el fin de semana y se llevó su primera victoria. Desde ahí no paró de romper récords. Y por último llegamos a Canadá 2019, Vettel versus Hamilton y la penalización polémica. Y tú te estarás preguntando, ¿por qué fue polémica? Pues bueno, déjame te cuento un poco. La cosa estuvo de la siguiente manera. Vettel partió desde la pole y dominó gran parte de las 70 vueltas. Lewis se mantuvo cerca gracias a una buena estrategia, pero la verdadera situación fue cuando en la vuelta 48, en la chicana del sector 3 y 4, Vettel perdió el control y se fue por la hierba. Al reingresar su Ferrari, obligó a Hamilton a salirse de la pista para evitar un choque. Bueno, o casi obligó. La FIA ante esto penalizó a Vettel con 5 segundos por una reincorporación insegura y también por forzar a otro piloto a quedar fuera de la pista. Y de hecho, aquí se comparó el caso con una situación similar sobre una sanción aplicada a Max Verstappen en Suzuka 2018. Esto no es nada nuevo en la Fórmula 1, pero pues ya todos sabemos que existen reglamentos. Bien, Vettel cruzó primero la bandera, Hamilton quedó a 1.3 segundos por detrás, pero al final, debido a la sanción, pues terminó ganando Lewis. Vettel estaba tan molesto que puso el cartel del número 1 frente a su auto y el del número 2 frente al de Lewis. Fue un drama puro. Si se preguntan si al final Vettel terminó reposicionando los carteles, déjenme decirles que sí, al final lo dejó tal como debían quedar. Y bueno, así llegamos al final de estas icónicas y un tanto polémicas carreras. Hola chicas, estamos de vuelta con un nuevo episodio después de una semana sin carrera. Y obviamente siguiendo el hilo de Canadá, les traemos el resumen del Gran Premio que se llevó a cabo este fin de semana. En la práctica libre 1 arrancamos con novedades interesantes, y es que McLaren estrenó ala trasera, y además vimos a Oscar Piastri con un aerorake instalado, recolectando información para el equipo. De esa primera práctica no pasó mucho tiempo para la primera bandera amarilla. Franco Colapinto hace un medio trompo en la curva 2 y nos regala el primer susto de la sesión. Como a los 15 minutos transcurridos, Charles Leclerc pierde el coche en la primera S, se pasa en la frenada y bloquea, termina contra el muro. Ahí daña la suspensión tanto delantera como trasera derecha y bueno, el golpe la verdad es que fue lo suficientemente fuerte como para sacarlo. No solo de esta práctica 1, sino que también tuvo que perderse la práctica libre 2 por las reparaciones. Después de esto, ya casi llegando a la media hora, Hamilton también hace un semitrompo. Curiosamente, la misma curva donde Colapinto tuvo su problema. Sin más problemas y sin más tema de investigación, sin más preámbulo, la sesión termina con Max Verstappen al frente.
Pero esto no fue lo sorprendente. Lo sorprendente fue que tenemos a los dos Williams también siendo los más rápidos de la práctica, justo detrás de Max Verstappen. Sí, aunque no lo crean, los Williams. En la segunda práctica no tuvimos que esperar tanto para el primer incidente. Apenas pasaban 6 minutos cuando Lance Stroll, quien recordemos no estuvo participando en la carrera del Gran Premio de España por temas médicos de su mano, intentó pasar a un Sauber. Se pegó demasiado ahí en el muro del lado izquierdo y le dio un ligero toque, pero fue lo suficiente para romper la suspensión delantera izquierda. Obviamente una bandera amarilla de inmediato, él logra llevar el coche a una vía de escape para no interrumpir la sesión y regresamos con bandera verde. Enseguida de esto, Franco Colapinto repite un semitrompo en la curva 2. La verdad es que esa curva parece estar cobrando víctimas este fin de semana. Fuera de eso, la sesión no tuvo mucho más, salvo algunos impedimentos que no llegaron a ser investigados. Al final, el más rápido fue George Russell, seguido por Lando Norris y Kimi Antonelli. Bien ahí, Mercedes, porque nos estás mostrando un buen ritmo ahora. Con esto nos vamos a la última práctica, la que empieza a darnos pistas sobre la clasificación. Todo iba normal hasta el minuto 38. Oscar Piastri, quien por cierto lidera el campeonato, chocó contra el famoso muro de los campeones. Afectó la llanta trasera derecha, pero consigue regresar al box. Eso sí, provocó una bandera roja, esto para que pudiera limpiar la pista. Y como si no fuera suficiente, justo detrás de él, Nico Hülkenberg también pierde el control de en la misma zona. Tuvo mucha suerte porque apenas rozó el muro. Por precaución, desde luego, el equipo decidió cambiarle la ala trasera. Minutos después, en otro momento tenso, Alonso venía por el centro de la pista, cuando Berman, con más velocidad, intenta pasarlo. Alonso se mueve hacia la izquierda, obligando a Berman a corregir para evitar el contacto. Por suerte, no pasó a mayores. Y luego, la curva 2 nuevamente llamando la atención. Esta vez es Hadjar quien sufre un semitrompo, repitiendo lo que ya habíamos visto con Colapinto y con Hamilton. Una vez que terminó la práctica, ya bajada la bandera a cuadros, se anuncia que a Yuki Tsunoda le harán una investigación por una posible infracción, mejor dicho, durante la bandera roja del incidente de Piastri. Ya una vez investigado, esta infracción le causó una sanción de 10 puestos en la parrilla de salida y 2 puntos en la superlicencia. Con esto cerramos la última práctica, con Norris, Leclerc y Russell marcando los mejores tiempos. Bueno, damitas, volvemos con otra prueba de clasificación y para sorpresa de nadie, volvemos a ver neumáticos de medios en pista. Empecemos. Q1. Russell se muestra fuerte desde su primer intento. Viene por todo el hombre. En el minuto 6, Albon, en su vuelta rápida, cabe decir, decide aligerar un poquito el peso de su coche, perdiendo casi todo el cubremotor, obligándolo a abortar su vuelta y regresar a boxes, lo que provocó una bandera roja por todo el desastre que dejó en pista. Todo en orden. Se limpia la pista, bandera verde. Ya en bandera verde, y con el carro arreglado, dicen, Albon hace otro intento y consigue clasificar a Q2 milagrosamente. Por otra parte, a Sainz no le fue tan bien. Hadjar tuvo una mala comunicación con su ingeniero mientras Carlos estaba en vuelta rápida. Desafortunadamente, Hadjar no se quita de la línea de carrera e impide la vuelta rápida de Carlos, lo que lo obliga a botarla. Era su último intento para poder pasar a Q2 y lamentablemente este provoca la eliminación de Carlos. Hadjar, después, ya por medio de una investigación, recibe una penalización de 3 puestos en la parrilla de salida. Terminamos Q1. Los eliminados, para sorpresa de todos y de nadie, fueron Bortoleto, Sainz, Stroll, Lawson y Gasly. Todos regresan a pits, todo en orden, y empezamos Q2. Max Verstappen, siendo Max Verstappen como tiene que ser, primer intento toma la punta apoyándose del neumático medio, y este récord solamente se lo quitó en toda la Q2 Leclerc con goma blanda. Albon consigue salvarse a pesar de su coche y clasifica Q3 con goma media de igual manera. Yo creo que deberíamos de romperle un poquito más seguido a ese coche, a ver si sigue salvándose así. Y al final de la Q2, para demostrar el dominio, para demostrar que de verdad venía con todo, con ganas de sangre, Russell vuelve a demostrar su dominio en la pista, colocándose primero, bajando a Leclerc con un Max tercero.
Repito, para sorpresa de nadie, los eliminados fueron Tsunoda, Colapinto, Hülkenberg, Berman y Ocon. Tengan en cuenta que esta no es la posición real de Tsunoda porque tiene una penalización de 10 puestos. Y con eso nos pasamos a Q3. Y ahora sí, la verdadera pelea por la pole. Empezamos y Norris, en su vuelta rápida, ya casi al finalizarla, comete un error. Entonces tiene que abortar la vuelta y se queda sin tiempo. Max hace tremendo vueltón y se pone en primer lugar inmediatamente, prácticamente ya bañándose de esa pole. Leclerc venía marcando buenísimos tiempos, pero se encontró en una parte de la pista con Hadjar, otra vez, y aunque Hadjar no lo impidió, sí despistó bastante a Leclerc, pierde el coche y aborta la vuelta. Lo que, afortunadamente, como lo quieran ver, dado el resultado de la carrera, lo condenó al 8º lugar. Ya vueltas aquí, vueltas allá, todos vuelven a marcar sus vueltas, segundos intentos, y la pole ya parecía completamente de Max. Ya era un hecho decidido. Russell dijo, no, mi ciela, y en su último intento termina sacándole milagrosamente, Russell llega y le quita la pole a Max por una bastante buena diferencia, marcando así su segunda pole consecutiva. Dato curioso, la pole del año pasado la tuvo Russell, la pole de hace 3 años y de hace 4 años la tuvo Max, y la pole de hace 5 años y hace 6 años la tuvo Vettel. Yo creo que venían en paquetes de 2 por 1. Por cierto, nada más por un dato curioso también, Russell y Max vuelven a compartir primera fila. ¡Ey! Todos aplaudamos por eso. Pasamos al domingo, clima precioso, todos venimos tranquilos, ¿no? Y empezamos la carrera. En una muy buena largada, Russell logra contener a Max y quedarse con el primer puesto. Aunque durante esta pelea lamentablemente impiden a Piastri y Kimi logra pasarlo haciéndose con el 3er lugar. Tenemos una largada limpia, realmente no hay accidentes, empujoncito aquí, empujoncito allá, todo normal. Unas vueltas después, Franco y Albon tienen un pequeño toquecito que manda a Albon al pasto y aparentemente dañó un poco el coche. No pasa nada, Albon se reincorpora a pista, Hülkenberg los pasa a los dos y seguimos. Y parece que este año, no sé qué está pasando, pero tenemos muchas malas comunicaciones de ingenieros. Pues tanto Albon como Leclerc en toda la carrera se la pasaron discutiendo sus estrategias por radio. Alex, por cierto, ya dañado del coche, no puede controlar ese Williams. Entonces se desespera y empieza a pelear también por radio. Seguimos, tenemos una carrera bastante plana, muy tranquila, sin accidentes, sobrepasos decentes, pero en la vuelta 46, Lance y Gasly van al toque cuando Lance intenta una maniobra de sobrepaso. Empuja a Gasly y se inicia una investigación, lo que le termina costando una penalidad de 10 segundos. Alex, lamentablemente el guerrero más fuerte de Dios en esta ocasión, tiene que retirarse en la vuelta 49. Llegamos a la vuelta 55 y empieza la verdadera batalla por el 3er lugar, pues Norris ya se encuentra detrás de Piastri, siendo que este largó 7º. En la vuelta 55, otro guerrero más fuerte de Dios, Lawson, también tiene que retirarse para poder proteger su unidad de potencia. Y llegamos prácticamente al final, pues todo se termina definiendo en la vuelta 66. Durante una pelea rueda a rueda por posición, donde Lando pasa a Oscar y Oscar prácticamente de inmediato recupera la posición, llegan al toque y Lando pierde el control del coche. Pierde primero la trompa, pierde la ala delantera, se descontrola y termina chocando con el muro, quedando fuera de carrera. Esto provoca el safety car, sellando la victoria aplastante de Russell, siendo acompañado en el podio por Max y por Kimi. 2 cosas a mencionar. Durante el safety car, Russell desaceleró y Max lo adelantó. Se investigó y ninguna de las 2 acciones procedió a alguna penalización post-carrera. Está bien. Y en eventos más alegres, este fue el primer podio de Kimi Antonelli en Fórmula 1. Cuéntenme, chicas, ¿qué pensamos de nuestro interesantísimo fin de semana? Fue un fin de semana, la verdad, interesante no esperaba la gran cosa, pero fue mejor de lo esperado, considerando que esperaba polémicas, sí, esperaba situaciones que todos sabemos respecto a lo que Max estaba pasando con su límite en los puntos de la superlicencia, pero fue una semana, la verdad, interesante. Gran Premio de Canadá es uno que puede ser tanto una ronda de trenes de DRS como puede ser un desastre, porque el Muro de los Campeones es un lugar muy impredecible. Es un lugar que
uno puede ir tranquilo y de la nada chocarse como le pasó a Piastri en la práctica. Pero esta carrera en sí fue interesante, no diría que fue la mejor carrera de la temporada, pero fue una en la que se pueden destacar varias cosas, como por ejemplo las peleas en el fondo de la parrilla, las estrategias, porque para mí fue lo más interesante eso, las estrategias de los pilotos. Por ejemplo, de los que largaban en el fondo, que haciendo una parada, jugando a ver si hacían un overtake, que hacían a ver qué es lo que pensaban desde el muro, porque fue una guerra más estratégica esta carrera. Y también en el frente, por ejemplo, cuando en una largada que fue Max, hay gente que dijo que la largada de Max fue mala. Para mí fue más de precavido que de mala, porque sabía que Russell podía llegar a tirársele encima y entonces él directamente no aceleró, hizo lo suficiente para que Piastri no le pueda pelear, pero tampoco le peleó él a Russell, se evitó problemas, logró un muy buen segundo lugar que se aseguró. Y tengo que decir una cosa, ese segundo lugar que tiene Max este fin de semana se lo debemos a Hannah Smith, que cuando Kimi Antonelli en todo momento se le acercaba a pelearle, Hannah lo llamaba a boxes a Max y te hacía entrar para que no pelee y no le deje esa posibilidad de gastar más las ruedas y de pasarlo y hacerlo perder tiempo. Muy bien la estrategia que usaron con Max en esta carrera. Kimi me pareció excelente su largada, aprovechó que Oscar quería adelantar a Max, que dejó un hueco, y Kimi aprovechó ese hueco, lo vio, se mandó increíble. La verdad, Kimi hizo una de sus mejores carreras, por no decir su mejor carrera a lo que va. Este chico tiene un gran futuro por delante. Los McLaren estuvieron flojos considerando lo que se esperaba. Estuvieron relativamente flojos. Vamos a ver cómo evoluciona eso, porque hay que recordar que cambiaron alerones, los dos alerones, no solamente uno, los dos. Y Ferrari, ¿qué podemos decir? Ferrari es Ferrari. Si están donde están en las posiciones que terminaron es gracias a los pilotos, porque la verdad que el muro deja muchísimo que desear. Se nota en las radios cuando terminan las carreras, que se nota que por ahí de un lado felicitan, pero del otro hay un silencio incómodo. Y yo sí tengo que decir pilotos destacados, Fernando Alonso y Nico Hülkenberg. Pilotazos, estos fueron las estrellas del fin de semana para mí, que no se los toman en cuenta por su resultado, porque si bien terminan en puntos, terminan en la zona casi al fondo. Pero qué buenas carreras hicieron esos dos pilotos. Por favor, lo que es la voz de la experiencia en la Fórmula 1. Agradecida. No sé qué piensan ustedes de eso, porque la verdad, increíble. Qué bueno que mencionaste a Alonso, Piru. Qué bueno, de verdad. Ven aquí, déjame darte un beso. Te juro que justo en estos días me estaba saliendo, obviamente medios amarillistas, pero salió una imagen en donde dicen que Stroll pues sigue sin acomodarse al coche, que todavía lo encuentra como muy complicado, que él siente que no mejoró el coche. Pero, aquí viene el pero, que Fernando Alonso es Fernando Alonso y es como un Max Verstappen. Le pongan lo que le pongan, él va a buscar cómo sacarle el mejor provecho para poder hacer lo mejor posible con ese coche, aunque sea una basura. Y sí, estamos hablando de Aston Martin, es una basura. Entonces, ahorita creo que la consistencia de Alonso durante el fin de semana fue muy bueno. Hubo un punto en la práctica 3, me parece, que es terminando la práctica 3, que sí dice, esto es inmanejable. Y aún así, en la quali, él dijo, bueno, de aquí soy, vámonos como borda en tobogán y hagamos lo que se pueda. Y lo logró. Quedó en muy buenas posiciones a pesar del coche que tiene, y dirás tú, a lo mejor no es como estar en podio, pero sí es destacable la carrera que hizo Alonso este fin de semana, la verdad. Ahora, regresándonos al tema de Russell y Max, ¿qué onda con Russell? O sea, ¿qué onda con que no dejó el espacio que les exigen con el safety car? ¿Qué onda con esa telemetría que sí se nota cuando da el frenón? O sea, fue muy visual de todas maneras, o sea, viendo la carrera fue muy visual, pero ya viéndolo en telemetría, o sea, es evidente el frenón que hace. Entonces es totalmente válido para mí la protesta que mete Red Bull. Sin embargo, pues a Max le valió 3/4 y se largó como si no hubiera mañana. Dijo, ya terminé, ya me voy. Pero la verdad es que era muy, muy válido el reclamo que estaban metiendo.
el reclamo que emitió Mercedes, sinceramente, no. O sea, estaba muy fuera de lugar ahí querer pelear ellos contra Red Bull, cuando ahí lo hizo totalmente a propósito Russell para afectar a Max. Ya, ok, dejen meto mi cuchara y yo se los voy a dividir en 3 puntos. Primero, si vamos a hablar de pilotos destacados de este fin de semana, yo ruego, exijo, demando que hablemos de Carlos y que hablemos de Esteban Ocon. Carlos salió, déjenme acordarme, salió 16, acabó la carrera en 10º lugar. Fueron 6 puestos. Ignoremos que uno lo ganó gracias a Norris. Y Ocon salió 14 y terminó 9º. Y así que tú digas ese Haske, wow, qué cohete. No. Las estrategias que se aventaron estuvieron increíbles. Afortunadamente a Ocon sí le funcionaron. No tanto a Berman, pero a Ocon sí. Entonces yo necesito que apreciemos a mis 2 chicos por el carrerón que se aventaron. A una sola parada los dos dijeron, pues que sea lo que Dios quiera. Hay que reconocerles un poquito ahí. Manos ahí no faltaron. 2. Firo, hace rato estábamos hablando de las estrategias y la verdad fue una cosa completamente loca. Hicieron cosas muy, muy revueltas. Estaba viendo precisamente para hacer mi resumen de la clasificación, de la carrera. Para la vuelta 36, me parece, si no mal me acuerdo, había 3 diferentes estrategias, por así decirlo. Como 5 pilotos ya con una parada, como 3 pilotos con 2 paradas y varios sin paradas, ya para la vuelta 36, que fueron sobre todo los que largaron con el neumático duro. O sea, imagínate esa variedad de que todo el mundo hizo lo que tuvo que hacer y de todas maneras no a muchos les resultó. Me parecen increíbles este tipo de carreras, porque sí, también me emociona ver esa acción en pista, pero ver esa inteligencia de los boxes, de los pit walls, de los ingenieros, esa estructura que termina formando la Fórmula 1 de decir, ¿sabes qué? Si hacemos esto puede resultar esto, si hacemos aquí puede resultar acá. A mí también me emociona muchísimo eso porque yo también estoy en la carrera. Oye, si se mete ahorita va a terminar hasta acá, pero va a ganar en este momento, que no sé qué. O sea, fue de verdad una locura toda la revoltura de estrategias que hubo. Y 3, ciertamente ya se me hace muy ridículo todo el asunto de la no penalización entre Russell y Max, porque Russell lo hizo con alevosía y ventaja. Lo adoro, pero eso fue alevosía y ventaja. Estaba buscando de cualquier forma posible que penalizaran a Max y lo hizo de la manera más evidente posible. O sea, pudo haber buscado el toque en carrera, pudo haberlo dramatizado más, no sé, hacerle la chillona en otro momento, pero esa situación del safety car fue la cosa más ridícula que se le pudo ocurrir, porque la misma telemetría iba a demostrar que él era el que estaba en falla, el que estaba mal. O sea, no... ¿A quién se le habrá ocurrido esa estrategia de decir, mira, ¿sabes qué? De aquí soy. Sinceramente, no. No y no. Bueno, chicas, ya por lo menos también dividiendo las opiniones en puntos. Primeramente, pues me gustaría comentar lo de Max y George, ya que bueno, lo que voy a comentar va a ser breve. Y es continuando con lo que dice Alex, es que realmente a quién se le ocurrió, o sea, quiero saber en qué estaba pensando él cuando en ese momento dijo, bueno, nada, voy a hacer esto para chingarle la carrera al otro, o sea... Es como que fue muy fuera de contexto y la verdad sí se vio muy mal y digamos que habla un poco mal de él. Y ojo que no soy hater de Russell, yo lo adoro, pero pues las cosas verdaderamente como son. Un segundo punto que me gustaría comentar, que es cuando Firu habló acerca de McLaren y las regulaciones porque hicieron el cambio en los alerones y eso. Me gustaría comentar acerca de un post que vi, creo que fue en X, si no me equivoco, en X o en TikTok, la verdad no lo recuerdo, pero era que la gente estaba comentando acerca de que quizás después de estas regulaciones McLaren no seguiría tan fuerte, por así decirlo, o sea, no seguiría tan dominante como ha estado viniendo hasta ahora. Yo sinceramente tengo ciertas dudas, o sea, me genera ruido esa pregunta y tengo como ciertas dudas entre creerle o no, pero sí me gustaría saber qué opina alguna con respecto a eso. O sea, ¿realmente es posible que esa regulación haya cambiado a McLaren para mal en el sentido de que probablemente no sean tan dominantes como han estado siendo en lo que va de temporada? Ok, igual voy a irme por puntos. Primero, el tema de George y Max, pues fue muy obvio.
La telemetría lo dice. Y si buscaba que Max saliera penalizado, pues hubiera pensado en otra cosa, ya que los datos ahí están, la telemetría está ahí y fue algo muy obvio como ya se dijo. Y además aquí hay otra cosa, la distancia entre George y el safety car, pues creo que está de considerarse, ¿no? Pero bueno, la FIA y su selección. Segundo, pues Max fue muy inteligente y se percató y dijo de que, hey, algo pasó aquí, porque luego la radio. Y además esa salida, esa largada donde pues fue inteligente y no se fue directo a atacar a George. Y bueno, tercero, mi piloto del día fue Esteban Ocon. Carrera que hizo, considerando que trae un Haas, esa gestión de neumáticos y esa estrategia, de verdad, mis respetos. Y bueno, si no era él, pues también podría a Carlos o a Nico. Pero debo decir que fue una excelente carrera por parte de Kimi. O sea, no hay que desmeritar porque fue un gran adelanto el que le hizo a Piastri. Tuvo un buen ritmo, todo muy bien. Pero sinceramente mi piloto del día sí es Esteban Ocon. Y ya mi cuarto y último punto que necesito mencionar es lo que pasó con Alex Albon en esa clasificación donde literalmente le voló la cubierta del motor y todavía se fue a boxes así. Fue dejando restos en el pavimento, no se orilló o algo. Y yo tengo entendido que eso es penalizable, ya que es peligroso que vaya dejando todos esos restos en el pavimento. Hoy yo estoy de acuerdo con Fer. Mi piloto del día, o sea, cuando fui a votar para piloto del día ese día en la carrera, yo estaba entre Nico, Esteban y Carlos, pero para mí fue Esteban y robadísimo Esteban piloto del día. Y también una super mención a la reina Laura Müller porque ella, o sea, ella gestiona, ella hace, ella todo. Y esa gestión de Esteban fue increíble, o sea, es que, o sea, yo Esteban Lover, pero sí, me gustó y me parece muy curioso que, o sea, pues Esteban en su Haas, Nico en su Sauber y Carlos en su Williams demuestran que son escuderías con potencia, o sea, lo que los limita pues es el dinero, pero donde ellos tienen la posibilidad de encontrar oro, otros como que se quedan en cobre. No diré que Ferrari será, pero y no sé, o sea, siento que ese fue el día y la carrera, o sea, en cuanto a gestión, en cuanto a avance, en cuanto, o sea, desempeño, todo fue de Nico, de Esteban y pues también de Carlos. Y Esteban, mi piloto del día, y lo seguiré diciendo, y fue súper robado porque yo creo mucho a Kimi, o sea, lo adoro y estoy súper feliz porque es su primer podio, pero al final del día el Mercedes es un Mercedes, entonces todo lo que hizo Esteban estando en ese Haas es increíble porque al final del día el Haas no le compite a un Mercedes, pero, o sea, ese piloto del día era para Esteban y súper robada. Y pues en cuanto a lo de McLaren, en la pelea ahí que tuvieron, entonces primero me sorprendió que Lando se disculpara con Oscar porque usualmente cuando pasan esas cositas, Lando hace su berrinche y le tira la piedra a los demás, ya fueron todos los demás menos yo. Pero me sorprendió que de una vez se disculpó y lo admitió, se nota que ya como que adentro del equipo le están trabajando para que les bajen la pelea, pero aún así se nota que no han decidido pilotos y esas cosas pasan por no decir el primero o segundo piloto, o sea, las posiciones. Lo del alerón y todos los cambios, yo de verdad no creo que vayan a desmejorar, o sea, ese fin de semana, desde que hicieron las pruebas, McLaren no estaba cómodo, pero ya en el pasado habían cambiado unas cosas y todo el mundo dijo, sí, va a bajar el rendimiento de McLaren va a pasar, y no ha pasado, o sea, no ha pasado que bajen rendimiento, no ha pasado que desmejoren, entonces yo no digo que vayan a pasar de primero a quinto, y si desmejoran sería muy poquito, la verdad, pero tampoco creo que vaya a pasar, o sea, que tengan una bajada de rendimiento así súper drástica, o sea, es como muy... O sea, no lo veo realmente porque ya durante esta temporada habían dicho que iba a pasar eso y siguieron ellos como si nada. O sea, todo ese tema de
George, de Regina George, o sea, de la pelea ahí entre ellos y en la pelea con McLaren. O sea, yo siento como que Kimi iba así como todo feliz al frente, como tarananananana, y atrás los McLaren dándose putazos. Y luego George, o sea, ya iba a ganar, o sea, no había necesidad alguna de ponerse vigoroso a frenar para que le metieran la sanción a Max, y fue de verdad muy, o sea, muy mierda de parte de él. Y ahí sí yo tengo que decir que me parece como para unas cosas George sí es vigoroso, sí es muy atento, sí es muy activo, sí es muy listo, pero para las otras es como muy diplomático. Ya esa es como mi opinión del fin de semana, la verdad. Y bueno, ahorita que tocaron el tema de los maestros de la gestión, yo creo que no solamente se lo debemos de reconocer a Ocon, también a Carlos Sainz y a Yuki Tsunoda. Sinceramente, los tres me sorprendieron porque a pesar de esa basura que tienen como coche, hicieron casi toda la carrera con un juego de neumáticos. O sea, ya casi a final de la carrera es cuando tuvieron que cambiar el juego porque era ultra necesario. Si no, ellos sin problema hubieran seguido la carrera así, la hubieran terminado así sin problema. Entonces, para mí el piloto del día creo que se lo debió de haber llevado uno de ellos tres. O sea, sinceramente ni siquiera los del podio. Y en este caso, refiriéndonos al podio, retomemos el tema de George y de Max, que sinceramente yo no entiendo qué es lo que estaba pensando George. O sea, fue muy evidente lo que hizo y sinceramente se vio demasiado mal que haya hecho eso. O sea, se nota cuando va frenando y luego a la radio, es que Max me pasó. O sea, es ilógico. Sinceramente, yo no entiendo qué es lo que estaba pensando él. Y bueno, la verdad es que otra de las cosas que también le pasa a George es que siempre que tiene una victoria, algo sucede en la carrera que opaca su victoria. En este caso, el accidente de los McLaren. O sea, realmente ya habían terminado la carrera, ya faltaban poquitas vueltas. ¿Qué le pasó en la cabeza a Lando? Que dijo, sí, ahí es un buen lugar para pasar cuando no había espacio. Justo apenas me estaba saliendo una imagen de Cena en la que ponía, Cena dijo, ¿cómo era? Si hay un espacio, ve por él, porque si no vas, no eres piloto. Y de abajo ponen, pero ahí no había espacio y sale la imagen de Lando en el accidente. Entonces era obvio que ahí no había espacio. Yo no entiendo qué es lo que estaba pensando Lando ahí. Y como dices, Liz, o sea, puede ser esa parte en que no han dicho quién es el primer piloto y quién es su segundo piloto. O sea, para mí, si ya ahorita está liderando el campeonato Piastri, es al quien deberían de darle esa prioridad ahorita. Yo sé que Lando tiene más tiempo, más temporada con ellos, a lo mejor más experiencia por el tiempo que lleva, pero si ahorita quien les está dando el rendimiento es Piastri, para mí debería de ser la prioridad ahorita. Y conste que no es por preferencias personales, pero pues eso, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo, resultados. Fíjate que dijiste algo curioso hace rato, Fer. Con lo que debió haber sido una penalización para Albon, se me hace algo muy curioso cómo a unos sí los penalizan y a otros no los penalizan por exactamente la misma cuestión, como por ejemplo Gasly en Mónaco este año, Albon también, Albon precisamente, o Lando el año pasado en Austria. Todos hicieron exactamente lo mismo, regresaron a los boxes tirando partes del carro dañado. Cuando se supone que si está dañado va tirando debris, esto en riesgo en pista, se tiene que dejar a un lado en una calle de escape o algo así para no provocar más daños en la pista. A ninguno de ellos se los penalizaron cuando el año pasado, por esa misma cuestión, y no iba tirando tanto debris, Checo fue penalizado con 3 lugares en la parrilla, si no mal recuerdo, para el siguiente Grand Prix. Porque a unos sí y a otros no. Anyway, en otros temas, ahorita que mencionaron lo del accidente otra vez de McLaren, ¿quieren oír algo bien curioso? En 2011, 2 McLaren también se pegaron en exactamente ese mismo lugar y prácticamente en la misma cuestión. Jenson Button iba adelante, iba liderando, y buscando un espacio, según Hamilton, se choca con él detrás de él y termina la carrera fuera. Obviamente no, se le destroza el carro y ya no pudo terminar la carrera. Pero es bien curioso que haya sido en exactamente el mismo lugar. Cosa curiosa, precisamente si alguien conoce la maldición, el Jinx de Nico Rosberg, que se tomó una foto y casualmente al final de la foto, al fondo de la foto, sale esa curva donde Lando se pegó. ¿Coincidencias? No lo sé, cada quien.
Bueno, yo sí tengo que estar algo en desacuerdo con lo que dijo Jazz respecto a lo del primer y segundo piloto. Normalmente estaría de acuerdo, quiero aclararlo tanto, yo normalmente estaría de acuerdo porque soy fiel creyente de que los equipos de cabecera tienen que tener un primer y un segundo piloto. Pero en esta ocasión, ya que ambos están peleando en el campeonato y que incluso se sumó otro piloto, que en este caso George Russell, a la pelea del campeonato, no pueden relegar esas cosas. Y sí, es una pérdida de puntos para este caso Lando Norris, pero si dejamos que solamente vaya Oscar a ganar, vamos a tener de nuevo un Red Bull Max Verstappen 2023, en donde solamente ganaba Max, Checo hacía muchos podios, Red Bull campeón por gran diferencia, y yo me acuerdo que todos en esa época odiaban eso y creo que sería repetir la misma fórmula, ¿no? Aparte están los dos peleando muy cerca del campeonato, no es como en ese caso justamente 2023, que ya en esta altura del partido Max tenía una gran diferencia con Checo. No, este caso están los dos muy cerca. No están, por ejemplo, en una carrera abandona Oscar y Lando puede pasar al frente de la tabla de posiciones si gana una carrera, en este caso. Yo justamente le decía a mi papá una cosa que mientras estaba en la pelea, que le decía, si Lando quiere ser primer piloto, si quiere ganar el campeonato, tiene que ser agresivo, tiene que atacar, tirar a matar. Y bueno, chocó a la siguiente vuelta que terminé de decir yo eso, pero bueno, al menos lo intentó, se hizo cargo de que eso es lo más importante, se hizo cargo de su error, pero lo intentó, o sea, no es lo correcto, pero al menos algo hizo y se dejó de ver esa pelea imaginaria, porque ya era casi que imaginaria la pelea entre los McLaren, y se vio una pelea real al fin. Es interesante, vamos a ver cómo evoluciona esto. Y otra cosa respecto a lo de los alerones, para mí esta carrera fue más una adaptación que un problema para McLaren. Para mí la siguiente carrera en Austria ya lo vamos a ver bien de nuevo y no creo que sea el mayor problema, pero bueno, yo como fanática de Max espero que sí sea un problema, pero no creo, la verdad. No, vienen muy bien los McLaren y tienen la distancia suficiente como para cometer errores, así que todavía están protegidos. Pero bueno, ya que tanto hablaron de la FIA, déjenme puntualizar 5 cosas que hizo la FIA este fin de semana. Algunas no van a estar en orden para mí de menor a mayor importancia o gravedad, mejor dicho. Empezamos con la penalización de Yuki en la práctica de libre 3, ¿no? Sabemos lo que pasó. En la práctica de libre 3, Oscar choca en el muro de los campeones, no rompe el auto, pero sí pierde piezas importantes, deja la pista muy sucia, bandera roja automática porque, bueno, es una recta, el muro de los campeones es una zona muy peligrosa y entonces tienen que limpiar todo bien esa área. Y Yuki comenta en una entrevista que le pareció ridícula la penalización porque él tuvo que adelantar, esta es versión de Yuki, por supuesto no estoy asegurando que sea verdad, porque tenía miedo de que Oscar pierda piezas, que su McLaren pierda piezas y esto termine perjudicándolo a su RB21, que para mí no era necesaria una penalización porque era una práctica. Yuki no es que lo adelantó justamente porque lo quiso adelantar, sino que me parece válido su motivo. Pero bueno, realmente una penalización por adelantar en bandera roja es algo de manual, es casi asegurado. Me pareció grave, no me pareció grave, me pareció exagerada la penalización incluso, pero bueno, ya está hecho, no hay forma de protestarlo, ¿no? Ahora, la segunda, que es más llamativa. Esta sí es llamativa, aunque es menos grave que la de Yuki, que es lo que pasó después de la carrera con los safety car y los pilotos. Pero esto quiero empezar un antecedente. El año pasado, durante el Gran Premio de Azerbaiyán, cuando estaba Elvira la pelea entre Max y Lando, en Azerbaiyán gana Lando. Después una pelea bastante intensa, ¿no? Y ya la rivalidad venía creciendo. Max, ¿qué hace? Esta carrera termina en la bandera amarilla también, como en Canadá. Más que hace cuando Lando gana la carrera, se pone en paralelo y lo saluda. Y queda ahí. Y Lando que dice, llama a su ingeniero y le dice, Max me adelantó con bandera amarilla. Que suena así feo, pero bueno, estaba en una pelea con el campeonato, un poquito de drama, un poquito de investigación. No pasó nada. A Max lo llaman a comisario, le dan una advertencia y en el documento dicen que van a asegurarse de que ningún piloto vuelva a cometer ese error, que la bandera amarilla se respeta durante la bandera cuadros, etcétera, ¿no? Hasta ahí todo bien. Dicen que el próximo piloto que lo cumpla, que haga eso, va a ser penalizado, va a recibir su penalización justa. Ahora,
Yo viendo, porque tengo los documentos de la FIA, dice que el documento en este caso tengo el documento de Pierre, yo abierto, pero todos son iguales. Que dice que si bien adelantar bajo bandera a cuadros no es inusual, está prohibido bajo banderas amarillas, safety car o virtual safety car. Que si bien los pilotos sabían dónde está el incidente, no pueden saber si se estaban evitando equipos de emergencia o comisarios en pista, por lo que deben proceder con precaución. Algo normal. Por lo tanto, advertimos al piloto en cuestión, junto con los demás competidores, infracciones posteriores, o sea, la siguiente, pueden conllevar a sanciones más elevadas. ¿Cuál es el problema en cuestión? El documento de Max del año pasado, cuando le dieron la advertencia, es exactamente igual. Es el mismo documento. E insisto, ya venía un antecedente, que es el de Max del año pasado. Yo no digo que acá me decía que los penalicen con 10 segundos, con posiciones, con no sé, con puntos de superlicencia, pero al menos una multa económica tendría que haber habido. Porque ya teníamos un antecedente y ya se había prometido penalizaciones más graves. Porque, insisto, el documento es exactamente el mismo. Seguimos. Que en la tercera penalización más grave, realmente, que este sí me parece gravecito, la supuesta penalización de Lando, ¿no? Que bueno, todos sabemos cómo fue lo de Lando. Vuelta 67, Lando intenta pasar por un hueco que no había, la verdad no le daba el espacio y choca. Y en el accidente casi choca a Oscar. Fue un accidente fuerte que pudo haber llevado a que los dos pilotos salgan de pista, dejarlo sin carrera. ¿Pero qué pasó? FIA le da solamente 5 segundos. Que recordemos que él aparece clasificado porque se completó el 90% de la carrera, así que él aparece como clasificado. Y le da 5 segundos pese a que él abandonó. En vez de darle posiciones para la siguiente carrera, le dan 5 segundos. Bueno, pasa la penalización, pero el tema radica en que el mayor problema es que es la primera vez que bajo una colisión no se da punto a la superlicencia. Siempre, en todos los casos, se dan. Y este año también hay antecedentes. En el Gran Premio de Bahrein de este año, Liam Lawson tuvo un roce con Lance, que fue un roce. No chocaron específicamente, no se tocaron, pero así todo, a Liam le dieron 5 segundos y le sacaron un punto a la superlicencia. Que fue, para mí, fue exagerado, pero bueno, se lo dieron, está correcto. Más recientemente tenemos el caso del Gran Premio de España entre Max y Russell, que Max fue justamente penalizado porque le dio un toque que, insisto, no afectó en la carrera de Russell, no afectó en la carrera de Max más que el tema penalización suya, pero no afectó nada porque ni siquiera rompió ninguno de los autos, no lo sacó de pista, no lo hizo trompear, no le afectó en nada. Y le dieron 10 segundos y 3 puntos de la superlicencia. Que, insisto, para mí fue válido. Y hay otro antecedente, porque ustedes me dirán, bueno, pero hubo un roce, un toque, algo hubo. Sí, pero el año pasado en el Gran Premio de Australia, Fernando Alonso le dieron 20 segundos y 3 puntos de la superlicencia solamente por hacer una maniobra potencialmente peligrosa contra George Russell que lo hizo chocar. ¿Está comprobado que por ese accidente chocó Russell en esa carrera? No. Se supone que por culpa del aire sucio que dejó Alonso, Russell chocó y le dieron tremenda penalización, que lo dejó, creo que si mal no recuerdo, lo dejó último en la carrera. Y más los 3 puntos, que es un montón. Yo de este accidente voy a hablar más tarde, pero ¿qué es lo que penaliza la FIA entonces? Es mi pregunta. ¿Penaliza la intención o el resultado? Porque en ninguno de los casos hubo resultado, sino que hubo intención, hubo incidente, hubo algo potencial. Es muy raro los criterios de la FIA, ¿no? Pero bueno, vamos a la polémica, porque esto ya es mucho más polémico, que es algo que nombraron varias de ustedes, que es la distancia con el safety car. Que según el reglamento de la FIA, la distancia que deben mantener los pilotos de un auto al otro o del primer piloto al safety car es de 125 metros o el equivalente a 10 autos de Fórmula 1. Eso es el tamaño, la distancia que tiene que haber entre autos. Cuando fue el safety car, los autos tenían que pasar por la zona de boxes porque el accidente de Lando fue en la recta principal y no pueden pasar por ahí porque estaba todo sucia la pista. Pero en la zona del pit line, George desaceleraba y quedaba mucha más distancia. Y acá tenemos el documento que dice, esto según el señor Melion, que es el comisario, que dice que el frenado periódico bajo el coche de seguridad es típico y esperable, y dijo que por esta razón el control de carrera siempre permite un grado de tolerancia con respecto a la regla de longitud de 10 coches, ¿no? Tenemos eso. Bueno, ustedes dirán, bueno, sí, puede ser. Gran Premio de Singapur 2022. Checo gana esa carrera, pero incluso recibe una penalización, porque Checo no respetó la distancia del safety car,
por muy pocos metros, la verdad. Y recibió una penalización de 5 segundos. Ahora, el año pasado, Gran Premio de Qatar, ¿saben quién fue penalizado por hacer esto mismo casi? George Russell. Recibió una penalización de 5 segundos y 1 punto en la superlicencia. Entonces, de nuevo, ¿qué penaliza la FIA? ¿Penaliza la intención? ¿Penaliza lo que quieren? No se sabe qué penaliza. Es como, si el año pasado lo penalizaste por lo mismo, ¿por qué este año no lo penalizas? Porque estamos hablando del mismo piloto y del mismo actuar. Y por último, la más polémica de todo, que es la frenada durante el safety car. Que de nuevo, volviendo al documento, Red Bull llega porque todos nos preguntamos, ¿por qué no aparece investigación? Que de hecho todos esperaban alguna investigación. Pero vamos a hablar desde antes. Antes del Gran Premio, cuando hizo la pole, dijo no, porque yo tengo para pelear, tengo puntos extra para arriesgarme, dijo Russell. ¿No? Que me parece un buen picanteo contra los pilotos, me parece divertido. A Max llega un punto como que ya, porque la verdad que no hablaban de la carrera, hablaban de Max y de ese punto que le faltaba, que dijo, bueno, ya está, ya es aburrido hablar de esto, hablemos de otra cosa. Y bueno, pasa la largada y Russell, él tira varias veces que hay una intencionalidad de hacerlo penalizar a Max, ¿no? Que podemos decir que es válido, pero ustedes me lo dijeron, fue muy alevoso lo que hizo en el safety car, porque frenó, no es que desaceleró, no es que bajó la velocidad, no, él frenó de golpe, que de hecho se ve en transmisión que Max volantea, bloquea y se tira para atrás. Eso pudo haber salido mal, incluso pudo haber chocado. Ahí vamos de nuevo. ¿Qué penaliza la FIA? Porque esto no es solamente intentar que Max penalice. Esto, ¿saben cómo se le dice? Conducta antideportiva. Tiene ese título. Y la conducta antideportiva es penalizable. Porque volviendo al accidente de Alonso del año pasado, que a la penalización suya, la consideraron conducta antideportiva. ¿Y saben por qué? Porque en vez de agarrar la curva como él venía haciéndolo toda la carrera, la agarró de forma distinta. Y entonces alegaron que eso lo hizo intencionalmente para hacer que Russell se equivoque y choque. Y lo consideraron conducta antideportiva. 20 segundos, 3 puntos a la superlicencia le dieron al uso. Y eso que ya teníamos antecedentes de que Russell dijo de hacer que penalicen a Max. Que ni bien Max bloqueó, Russell habló por la radio, porque las radios no son gratuitas, son con intenciones, diciendo, porque no solamente lo dijo una vez, lo dijo 2 o 3 veces, habló sobre ese adelantamiento, de pedir que penalicen a Max. ¿Eso no es conducta antideportiva? Hacer que penalicen al otro de forma gratuita, porque la verdad que iba a ser de forma gratuita si lo hacían penalizar a Max. Y no solamente es eso grave. Red Bull cuando va a quejarse, porque obviamente nunca se ve investigación, entonces Red Bull va y se queja, va con telemetría, va con papeles, va con gráficos, va con todo. Mercedes, que en este caso fue Russell con su ingeniero, van con el, no, yo no lo quise hacer. Entonces, este señor Melian, que ya les digo el nombre a ver si lo encuentro, no lo encuentro el nombre, pero bueno, vamos a decirle señor Melian, que de hecho habló anteriormente muy bien de Russell, porque lo quiere mucho y en su momento habló muy mal de Max, y justamente cuando él hace la alegación, de nuevo, les quiero leer. El señor Melian explicó que el equipo bajo control de carrera había observado el incidente y que se había evaluado que no justificaba ser informado a los comisarios. Dijo que el frenado periódico bajo el coche de seguridad es típico y esperable. Y no es típico y esperable, porque él frenó de golpe e hizo que Max lo adelante. Porque muchos dicen, no, porque Max iba en paralelo. No iba en paralelo, iba al costado nomás, que distinto. Entonces, ¿qué penaliza la FIA de nuevo? Porque dice, no hablan de conducta antideportiva, no hablan de nada, que el coche 63 dijo que él no tuvo intención, pero en las alegaciones nunca hablan de los gráficos que llevó Red Bull y que dicen que la protesta fue infundada. No sé qué piensan ustedes sobre, de nuevo, repito, ¿qué penaliza la FIA? Hace muchos años, en el Paleolítico, Fernando Alonso, muy filósofo él y muy sabio, dijo que la Fórmula 1 y la FIA mira pasaportes, que tu pasaporte se importa. Y antes ese que ese pasaporte se importa era notorio, pero como que lo metían debajo de la mesa, como que no. O sea, en los últimos años ha sido aún más notorio, y es más notorio que que los marshals, que las personas que están mirando pues las penalizaciones tienen sus favoritos.
y muchísima gente que habla de la Fórmula 1, muchísima gente ya empezó a hablar del tema y están diciendo la FIA se nota el privilegio, se nota el favoritismo. Entonces me hace pensar, ¿será que la FIA se va a dar cuenta y va a ser como en los años anteriores que va y otra vez como por unas semanas actúan como al de, ay sí, miren, estamos poniendo penalizaciones justas para todos, miren, penalización, miren, no somos como nos están inventando que no somos parciales, miren, estamos poniendo penalizaciones, o van a seguir haciéndolo de que le están tirando muchísimo a Max y aquí muy conspiranoica y yo, o sea, apoyo a esa gente que dice que a este punto ya se nota que de verdad no quieren que Max gane el siguiente campeonato porque están que, o sea, no lo sueltan. Y toda la temporada, por ejemplo, a Liam no lo sueltan, es por nada, o sea, Liam puede estar esperando penalización. A Carlos las primeras carreras lo penalizaron y lo penalizaban todo el tiempo después de que él se quejó que no era muy justo que a las escuderías como más pequeñas económicamente no les permitían hacer tal cosa. En el momento que Carlos Sainz se quejó, las 4 siguientes carreras penalizaron, o sea, lo penalizaban por todo. Entonces, se nota el favoritismo, se nota que ahora sí importa el pasaporte y Fernando Alonso una vez lo dijo, lo anunció y como que todo el mundo se rió, pero es que ahora es muy notorio y no quieren disimularlo. Y hay otra cosa, hay un detalle que dice Firo y yo también se lo comenté y hablamos con eso, fue que en el documento dice Mercedes dijo, pero es que Mercedes nunca dijo, fue George Russell el que se defendió solito junto con su técnico, pero no, o sea, no fue Mercedes, o sea, Toto en ningún momento salió a defenderlo, ni como tal Mercedes, sino es él defendiéndose. Y me parece muy curioso que él ha hecho estas cosas y Toto en entrevistas sale y en vez de antes, o sea, el año pasado, por ejemplo, Toto salía y defendía a George. Pero ahorita, por ejemplo, en España, que pasó otra vez el pedo con Max, Toto no salió a defender a George, Toto salió a decir, yo hablé con Max, yo le di la razón a Max, le di consejos sobre Red Bull, o sea, Toto está dándole apoyo a Max y me parece muy curioso eso porque ahorita con lo que pasó en Canadá, Toto hubiera ido a defender a capa y espada a George, tal vez a justificarlo, pero se nota que lo están dejando por su cuenta, pues que, o sea, ya es como indefendible lo que está haciendo y la verdad me parece muy curioso y ahora sí como, o sea, desde que Cadillac lleva diciendo que va a contratar a media parrilla porque no se sabe qué piloto sea y la Silly Season empezó con ellos y la semana pasada sale que sí, que Toto está interesado en Max y luego sale lo de Charles y Toto da a entender que podría contratar a los dos porque les está interesando, o sea, los dos, Charles y Max. Y viendo cómo está dejando, como soltando a George, me parece curioso y, o sea, podría decir que también es un poquito red flag como está soltando la escudería a George, pero pues es que ya es indefendible. Y repito lo que dije antes y siento que me molesta eso porque, por ejemplo, para esas cosas, George sí le sabe, o sea, sí es súper vivo, súper inteligente, sí sabe pelear, sí sabe quejarse, está el pedo, o sea, su propio abogado defendiéndose. Pero, por ejemplo, Carlos Sainz hizo una entrevista contando que él se unió a la unión de pilotos, que porque nadie más estaba apoyando a George y que George estaba solo y George no cuenta esas cosas. Carlos es porque se fue de chismoso y nos dio la historia y él dijo, es que nadie, que George está peleando solo y nadie le está apoyando. Entonces, para esas situaciones, ahí sí George es muy diplomático, ahí sí es muy calladito y no dice nada. Pero para ir a pegarse de vergazos con Max, ahí sí llora, ahí sí hace drama, ahí sí frena mal, ahí sí se victimiza. Entonces, lo que yo vuelvo a repetir, lo que había dicho antes, George necesita, o sea, como priorizar sus cosas, o sea, de verdad, priorizar sus vainas y me da sospecha que Mercedes, o sea, Toto, está soltando ya a George y como que me huele que no lo quieren, o sea, como que no lo van a renovar, o sea, como que ya lo están renovando, es solamente esperando a que Max o Charles, ahora sí, algún día digan como, miren, queremos otra escudería, porque ya lo están soltando, o sea, esa es mi opinión como polémica ya. Ok, yo solo quiero mencionar algo súper rapidito.
la verdad yo no creo que Toto diga, bueno, voy a agarrar a Max y a Leclerc al mismo tiempo porque, no sé, siento que sería como una lucha de egos y eso le va a perjudicar más que beneficiar. Yo siento que en todo caso la fantasía de Toto es tener a Max y yo creo que lo ideal sería soltar a George para lograr su fantasía, quedarse con Kimi y decir, bueno, mijo, tú apréndele, síguele, hazle y mira, hasta que Max diga, sabes que ya me voy y entonces ya él pueda subir o meter a otra persona, pero bueno, solo quedará esperar. Y ahora sí, mis chicas y queridos oyentes, llegamos a mi sección favorita, no hay preguntas tontas. Y aprovechando que esta semana que pasó no hubo carrera, vámonos con 2 preguntas muy sencillas, muy básicas, pero súper importantes para entender más de este bonito deporte. ¿Alguna cerecita reportera que guste decirme? ¿Cuáles son los tipos de neumáticos que se usan en las carreras y cuántos les permite usar la FIA por Gran Premio? Yo te respondo, mi querida cerecita jarocha. Pirelli tiene 2 categorías de neumáticos, los slicks o lisos, los cuales se utilizan en pista seca y en esta categoría se fabrican, en este año son 6 compuestos, antes eran solo 5. Va del C1 al C6 y estos se dividen en soft, o que son los suaves, de color rojo, los medium, que son medios amarillos, y los hard, que son los duros, de color blanco. Pero, ¿qué significa eso de C1 y C2 y así? Bueno, C significa compuesto, básicamente. El C1 es el más resistente, es el más duro, pero tiene muy poco agarre y se usa en circuitos demandantes y que sufren mucho desgaste. También el C2 es duro, pero menos que el C1. Y así conforme va aumentando el número hasta llegar al C6, que es el más blando y con mayor agarre, pero se desgasta más rápido. Además, cabe aclarar que este es nuevo, lo acaba de implementar Pirelli en esta temporada. Pero la elección de neumáticos dependerá del circuito y obviamente el clima que haya. Por ejemplo, en Mónaco necesitas agarre y hay poca degradación, entonces los compuestos a elegir serían un C3, C4 y C5. O un C4, C5 y C6, siendo el número más pequeño el más duro, es decir, el C3 sería el blanco, el C4 sería el amarillo y el C5 sería el rojo. Mientras que, por ejemplo, en Suzuka se eligen los más duros de la gama, que sería C1, C2 y C3, que siendo duros, medios y suaves. Así que lo que es blando en una carrera puede ser medio o duro en otra. Todo dependerá de la elección de Pirelli. Y también, obvio, los equipos y sus estrategias para saber qué neumático son los que van a usar. Y bueno, la otra categoría de neumáticos son los de lluvia. Estos sí tienen ranuras y se usan en condiciones húmedas. Están los intermedios o los inter, que son de color verde, que se utilizan para lluvia ligera o pista húmeda. Y los full wet, que son de color azul, para lluvia intensa. Y su duración es variable según las condiciones, pero los inter duran más que los full wet, debido a que los full se cambian cuando mejoran las condiciones por los inter. Y estos pues se desgastan conforme se va secando la pista. Ahora, no sé si has visto que los tienen en una funda. Bueno, pues es para mantener el calor, ya que la goma se agarra mejor al asfalto cuando está caliente. Estas fundas mantienen una temperatura a 30 grados y segundos antes de colocarse se calientan hasta máximo los 70. Los blandos, los C5, funcionan bien entre 85 y 105 grados y los duros, los C1, entre 110 y 140. Los demás están entre el mismo rango. Los neumáticos delanteros miden 45.75 de altura y 24.5 de ancho, pesando 18 kilos. Y los traseros miden lo mismo de altura, pero son 32.5 centímetros de ancho, pesando ahora 21 kilos. Y ya para cerrar, cada Gran Premio sin sprint se les da a cada piloto 13 juegos de slicks, es decir, 2 duros, 3 medios y 8 blandos. Además de los de lluvia, que son 4 inters y 3 full wet. Y para los Gran Premios con sprint,
se reciben 12 juegos de slicks, que son 2 duros, 4 medios, 6 blandos, y además pues la misma cantidad de lluvia, 4 inter y 3 full wet. Sinceramente, yo no sabía qué qué tantas llantas les daban por gran premio o dependiendo si había sprint o no. Y sinceramente tampoco sabía qué significaba la C antes del número, pero muchas gracias por la explicación. La verdad es que para quien esté empezando en esto, pues tendría que checar qué tanto degradan las pistas para poder entender un poquito más de las estrategias al momento de utilizar las llantas. Y ahora otra cerecita reportera que me quiera decir que que me quiera responder esta segunda pregunta, que también es muy, muy, muy importante. ¿Cuál es el significado de las banderas en la Fórmula 1? A ver, mi cerecita reportera, aquí entro yo con mi cuchara chismosota. Tenemos muchas banderas. Yo no sabía que teníamos tantas, pero resulta que sí tenemos muchas banderas dentro de Fórmula 1. Así que empecemos y agárrate. La más común, la que siempre vamos a ver, la queridísima bandera verde. Normalmente la vemos en los inicios de todas las sesiones, ¿no? Eso indica que la pista está despejada y está libre para correr. La has llegado a ver también al inicio de la vuelta de formación. Digo, ya al final de la vuelta de formación, ya ves que normalmente pasa hasta atrás de la parrilla una persona con la bandera verde. Eso es que todos los carros ya están en su lugar y todo listo para la largada. Otra es la bandera amarilla, que siempre que sale a mí personalmente me da un susto. Checofan, una disculpa. Normalmente va por sectores, indicando que hay una situación insegura en el sector donde está puesta, ya sea alguna basura, algún animal, alguna pieza de un carro, una situación insegura en general, ¿no? Entonces tienen que bajar la velocidad y en ese sector donde está la bandera amarilla no se puede adelantar. Ya cuando la bandera amarilla viene acompañada de un letrero que dice CS, que significa el safety car, el coche de seguridad, todos deben de bajar la velocidad, no se puede adelantar, y eso ya es bandera amarilla pues en todo el circuito, ¿no? Una que personalmente detesto y amo porque nos da las mejores situaciones, la bandera roja. Esta bandera pone en pausa toda la acción en la pista. Estés donde estés, tienes que dirigirte directamente al box, ya sea por cuestiones de algún riesgo mayor, un accidente muy grande, lluvia muy fuerte que imposibilite la vista, los coches vuelven a los boxes y todo mundo tiene que esperar. Luego tenemos la bandera blanca. Esto normalmente en otras categorías significa que es última vuelta. En Fórmula 1, la bandera blanca significa que hay un coche lento en pista, ya sea una ambulancia o un monoplaza haciendo una simulación de salida o en vuelta de enfriamiento o cositas así, ¿no? Es sencillamente un coche lento en pista. Otra que hemos visto mucho es la bandera azul. Esta se ocupa en varias situaciones, ¿va? Tenemos la bandera azul en la salida del pit lane, que eso indica que se aproximan los coches de carrera y se tiene que reincorporar a la pista con mucho cuidado. En prácticas o clasificación, cuando está la bandera azul, significa que tienes que hacer un lado porque un coche en vuelta rápida viene en camino. Tú vienes lento, te sacan la bandera azul porque un coche viene en vuelta rápida. Y tenemos la bandera azul en carrera, que significa que ya te están lapeando, te están sacando la vuelta, o sea, quítate, estorbas, vienes lento, ni modérrimo. Tenemos una que personalmente yo nunca he visto, que es una bandera negra con un círculo naranja. Cuando se la muestran a un piloto, significa que su coche está muy dañado y tiene que ir a boxes sí o sí, ya sea para repararlo o para abandonar la carrera. También está otra, que es la bandera en diagonal, que es blanca y negra. Para hacerlo más claro, es un equivalente a una tarjeta amarilla en el fútbol. Es un tipo de advertencia, pues señala el comportamiento antideportivo de un piloto. Es prácticamente un bájale. Y por último tenemos la bandera negra, que significa la expulsión inmediata, sin reparos, sin reclamos, sin nada, de un piloto. ¿Se acuerdan que el año pasado le sacaban a Hülkenberg la bandera negra precisamente porque cuando salió de pista un marshal lo ayudó a volver? Fue expulsión directamente. Muchas gracias, Cerecita. La verdad es que no sabía el significado de todas las banderas, pero así como la fantasía de Toto es tener a Max en Mercedes, mi fantasía es ver una bandera negra en un gran premio. Y bueno, mis queridas cerecitas, yo traigo una dinámica. En esta ocasión les voy a hacer unas preguntas y necesito que sean sinceras y me justifiquen la razón de su elección. Primero, ¿a qué piloto pondrían en una película y por qué? Díganme el género también.
Ya tuvimos a Esti Bestie en una romcom y me tiro por ese género también a Leclerc. Tiene esa pinta de protagonista lindo, hegemónico de una romcom de esas de tipo Hallmark. Yo me tiro por él, Yo tengo varios. A Franco me gustaría verlo como en una comedia argentina así de tipo criminales, o sea, en plan de que tienen que ir a conseguir un dinero porque no tienen plata y Franco siento que sea demasiado desmadre, entonces me gustaría. A Carlos podría ser como una película tipo de romance, pero romance de esos como más calientes, más sugerentes, más sensuales, solamente por el fanservice, lo siento, pero, o sea, él todo lo hacen sensual y guapo, entonces de malas. Y me gustaría ver a George, a Lando y a Yuki y Pierre en una tipo coming to age, o sea, tipo como de algo de universidad o escuela, porque estoy segura que George sería como la típica chica popular que es líder del grupo y Lando sería como la segunda que le trae la mala vibra y Yuki la chica alterna mala, o sea, ese es. O sea, esos son los que yo digo para mi casting ficticio. Yo, híjole, qué complicado. Por ejemplo, tal cual le dice Liz a George, Regina George, sí lo pondría en una película tipo Chicas Malvadas, sinceramente, pero yo me lo imagino igual como en un musical. Y ya yéndonos en una comedia de acción, yo pondría a Alonso y a Yuki. Definitivamente ellos dos los pondría juntos. O sea, ¿se imaginan la personalidad que tienen ellos dos? Ponerlos en una película de acción comedia. O sea, yo creo que estaría muy bueno. Sí, iría a verla. Yo voy a decir dos opciones. Bueno, espero que no me funden por la segunda, pero la primera pondría a Steve Bestie en una película de superhéroes como villano. Bueno, entre villano bueno o malo. Tipo Michael B. Jordan en la de Black Panther. O sea, es que ya me lo estoy imaginando y bueno, pensamientos pecadores. Y la segunda sería, es que llamo al Chestapen. O sea, de verdad, yo vivo por el Chestapen y pondría yo a Checo y a Max en una película tipo Secreto en la Montaña. Ok, en este caso, yo tengo dos y voy a justificar mi respuesta y me van a entender. Primero, necesito a Carlos a Carlos, dejemos a Carlos, como villano de alguna película. Pero esos villanos así como que no tienen una justificación. Son villanos por el hecho de ser villanos. Yo necesito eso. Y dos, necesito a Oscar en una película de terror. A ese amigo no le veo nada de emociones. Necesito verle alguna emoción. Y qué mejor que emoción que en una película de terror. Por favor, alguien ayúdeme a recaudar fondos para verle una emoción a este muchacho. Bueno, la pregunta está como que un poquito complicada porque es que hay tantas opciones que obviamente no las podría decir todas. Pero a mí en lo personal me gustaría ver a Alex Albon en una comedia. Siento que es así como súper chistoso y si lo pones en una comedia, sea cual sea el contexto, te aseguro que va a ser un actorazo, de verdad. Y bueno, tengo otra que no me van a funar, esa la voy a omitir, ¿ok? Entonces voy a dar otra idea, que es que pienso que Kimi puede estar en una de esas películas como tipo comedia romántica, pero más centrada en el romance adolescente, dedicada más hacia los adolescentes. Kimi quedaría perfecto, me da muchísima ternura, igual que Oli. Interesantes respuestas me dieron, la verdad. Me gustó. Y concuerdo mucho con eso de poner a Oscar en una película de terror, Kimi y Oli en una película así de adolescentes. Me gusta esa idea. Pero bueno, pasemos a la siguiente pregunta. Y esta me gustaría hacérsela específicamente a mi queridísima cerecita Alex. Te doy la situación. Estás en una cita con un individuo, pero tú ya te quieres ir y bueno, tienes de excusa irte con un piloto o expiloto. Tus opciones son Lando Norris, Liam Lawson y Nikita Mazepin. ¿A quién eligen? ¿Y por qué? Cerecita, si quieres que me funen, mejor dímelo de una vez. Así tíramelo en la cara.
No, niña, esto no se hace. Vámonos con Lando. Lando es la respuesta más segura. Vámonos con Lando. Muchas gracias. Me retiro. Si me funan, te voy a echar la culpa. Bueno, ese es el punto, divertirnos aquí. Mi siguiente pregunta va dirigida a mi querida Cerecita Firu. Tienes que ser pareja de alguien de Fórmula 1. No es negociable. Tus opciones son Zac Brown, Fred Vasseur y Flavio Briatore. ¿A quién eliges? Si me odias, decilo. No me pudiste haber puesto uno menos peor, ¿no? A ver, Zac Brown lo odio desde que lo vi la primera vez. Briatore, Dios sabe que lo detesto con mi vida, y Vasseur, creo que la opción más segura justamente es Vasseur, Dios mío. ¡Qué castigo! Creo que la opción más segura es Vasseur, porque es el menos peor de los tres. Al menos es más gracioso que los tres, aunque me molesta mucho, pero sí, creo que... ¡Qué horror! No, me muero. Es interesante y por eso la planteé. Quería que pensaras, que le batallaras. Pero bueno, ya para cerrar esta bonita sección, y respiren un poquito, esta va dirigida para todas, ¿eh? Si tuvieran la oportunidad de salir una noche con un piloto, ¿quién sería? Sus opciones son Steve Esti, Alex Albon y Oscar Piastri. Steve Esti, Alex Albon o Oscar Piastri. Bueno, Oscar Piastri yo no, porque una, es menor que yo. Dos, tengo un sentimiento casi maternal con él. Steve Esti, Alex Albon, y yo calculo que Steve Esti, No es de mi agrado, o sea, no físicamente, no me atrae físicamente, pero siento que podríamos ver muchas películas de Marvel juntos y ahí es donde nos engancharíamos. Yo sigo de Firu con Oscar jamás. Primero porque es como tener la casi de edad de mi hermana, entonces sería como un hermanito, o sea, no podría. Y segundo, Oscar se ve que es como así, o sea, tieso, o sea, como que no habla, no hace, mi amigo monótono. Y entonces yo siento que salir con Oscar no es como tan genial. Alex se me hace muy vigoroso y por eso como que me llamaría la atención como para que soltara chisme, pero no sé. Y Esteban, o sea, ustedes saben que yo soy Esteban Lover y sería mi mejor amigo y correríamos juntos por una pradera francesa, entonces mi cita sería con Esteban y aparte que a Esteban le gustan las películas y es algo que tenemos en común, entonces podemos hablar de películas. Y si Esteban no está, entonces si Esteban está ocupado con Firu, entonces con Alex, pero si solo Alex cuenta chismes, si no me va a contar nada, no quiero nada y prefiero esperar a que Esteban se desocupe. Bueno, entonces acá vamos a tener que tomar turnos porque si ya está ocupado Esteban con Firu y después se va a ocupar con Liz, pues me tendré que esperar, no importa que sea al otro día, no importa, no pasa nada. Porque dirán ellas, estar con Oscar Piastri es como ver a un hermanito, ya estamos en el tercer nivel, entonces ya, o sea, no puedo verlo de otra manera. Y hasta sería raro que fuera mi amigo. Y Albon, la verdad es que yo siento que sería una persona con la que no conectaría para nada, ni siquiera para hablar. Digo, no tengo nada en contra de él, aclaro. No me funen por esto. Pero sí, yo siento que al menos yo no conectaría con él. Entonces, pues Steve Esti es una excelente opción. Siento que platicaríamos muy chido. A ver, yo de entrada voy a decir Steve Esti, pero la verdad es que siento que Oscar es como yo, o sea, somos muy tímidos o inexpresivos, no sé, entonces sería una cita agradable para mí porque así es. Albon siento que es demasiado extrovertido para mí, entonces por eso no lo elegiría. Y Steve Esti son por dos razones. Una, porque está guapísimo, y la segunda es porque habla español. Entonces, como yo no sé otro idioma, lo más seguro es que me voy a entender con Steve Esti, así que yo lo elegiría a él. Si nos vamos a poner a hacer rankings, lamentablemente ya no puedo elegir a Steve Esti porque yo soy bien desesperada y no me voy a aguantar tú. No, gracias, paso, se los regalo, aunque lo amen.
Oscar, yo siento que no congeniaría bien con Oscar. O sea, yo lo amo, es mi piloto, pero no sé, siento que no congeniaríamos en esa parte de pasar todo un día juntos. ¿Haciendo qué? No, simplemente no. Y si me van a garantizar que le voy a caer bien a Albon, porque pues vamos a tener una tarde juntos, yo quiero pasar la tarde con Albon. Imagínense todo lo que me va a contar. Él es el mejor amigo de George y George sabe cositas. Entonces Albon sabe cositas. Y yo necesito saber las cositas que sabe Albon. Yo necesito saberlo todo. Imagínate esto. Unas cervecitas, una comidita y el chismecito. Yo necesito el chisme. Me decepciona que no estén pensando en la parte del chisme que me puede dar Albon. O sea, sí, no, niñas. Bueno, realmente Alex me abrió los ojos porque es que, o sea, me dio un nuevo pensamiento, una nueva visión del contexto y realmente sí tendría razón, o sea, sería buenísimo pasar el día con Albon porque es que imagínate de todo lo que te puedes enterar mientras cotorreas con Albon. La verdad que es una buena opción, pero me voy por Piastri. Sería interesante ver si por lo menos se le saca alguna expresión, porque imagínate tú. Así que me voy por la segura, me voy por Piastri. Ok, me gustó su respuesta. Yo, la verdad, elegiría a... Bueno, es que los tres son buenas opciones, pero Alex, estoy con él. Necesito chisme. Yo soy feliz. En fin, gracias por querer responder. Bueno, no por querer. Gracias por responder a estas bonitas preguntas. Espero les hayan gustado. Y bueno, mis cerecitas, este fue un episodio muy interesante porque es que fíjense que hablamos de infinidades de temas. Hablamos desde curvas que cobran víctimas, muro de campeones, incluso hablamos de los Williams siendo rápidos en prácticas y bueno, como hombres, ilusionándonos para que al final de la carrera pasara lo que pasó. Este ha sido el resumen de este increíble pero movido fin de semana del Gran Premio de Canadá, que la verdad, en lo personal, pues me pareció bastante entretenido. Así que nada, cerecitas, gracias por escucharnos y déjenos saber qué opinan acerca de este episodio y de qué les gustaría que habláramos en el próximo.